Saludos nuevamente, soy Miss Lee. En el video anterior dije que seguiría hablando de algunas cosas que pasaron en la casa del amigo de mi padre. Si no lo han visto, los invito a que lo hagan, pueden localizarlo en mi lista de videos. No haré esto más largo de lo necesario, así que continuemos. En esa misma casa, en una ocasión se encontraban varias personas viendo la televisión. Mi padre me dijo que estaban sentados en un sofá, y atentos a lo que se proyectaba en la pantalla. En un momento hubo una especie de interferencia, el programa que ellos veían ya no era el mismo. En su lugar comenzó a verse el rostro de una señora demacrada, de edad avanzada, con muchas arrugas y nariz muy larga. La señora en la pantalla los señalaba con el dedo índice de una forma amenazante y se veía que decía algunas cosas muy alterada y molesta. A todos los presentes les dio miedo, ya que no era algo normal ni era algún personaje conocido. La señora los seguía, si puedo decirlo así, amenazando. Pasaron unos instantes pero nadie hacía o decía algo, todos seguían expectantes y de un momento a otro la señora desapareció. El programa que ellos veían continuó con normalidad. Al día siguiente no faltó buscar opiniones del programa con otras personas que lo habían visto en sus respectivos hogares y también comenzaron a preguntar por la señora, pero todos obtuvieron la misma respuesta: nadie sabía de lo que estaban hablando, nadie más había visto a dicho personaje. La señora solo se vio en la casa del amigo de mi padre. La siguiente cosa extraña se presentó ahí mismo, pero mucho tiempo después. Mi padre comenta que todos veían la televisión y varios se amontonaron para alcanzar lugar en el mismo sofá frente a la pantalla. Sí, había más lugares, pero estos hacían que vieras la televisión de lado o girando el cuello, cosa que a la larga todos sabemos es un tanto incómodo. El tiempo pasaba y todos seguían viendo el televisor. Habían preparado comida y bebidas. Mi padre comenta que nadie frente a la pantalla se quería levantar por comida, ni siquiera para ir al baño, ya que corrían el riesgo de perder su lugar. En ese tiempo la energía eléctrica fallaba casi por cualquier cosa. Si llovía la luz se iba, si el viento era muy fuerte o a veces casi imperceptible la luz se iba. Como se imaginan, ese día no fue la excepción. Ya era de noche y el viento comenzó a hacerse cada vez más notorio. La energía comenzó a fallar pero iba y volvía. Se apagaba la luz de la sala, del baño y la del patio. El televisor también se apagaba pero solo un par de segundos. El televisor era de esos que cuando la luz se iba y regresaba se encienden solos como si nada hubiera sucedido. Mi padre cuenta que había veces que solo era un bajón de energía y era tan rápido que ni la televisión se alcanzaba a apagar. La situación se había vuelto un poco molesta, ya que no se podía ver bien la programación o caminar hacia el baño o cocina. Mi padre era uno de los que estaba en el sofá, junto con otras 4 personas, entre ellos el dueño de la casa y su esposa. Mi padre dice que en un momento las cosas se estabilizaron y la rutina continuó así hasta que un nuevo apagón hizo que todos comenzaran a decir que era el fantasma, que venía por tal o por cual de los presentes. La esposa del dueño dijo en broma que no había ningún fantasma, que a ella le hacían los mandados. Alguien más mencionó: entonces es el diablo, y ella dijo de burla que el fantasma y el diablo le pelaban los dientes. En ese momento otro apagón se hizo presente y la señora dio un grito de dolor. Mi padre y todos los que estaban sentados en el sofá dijeron que sintieron como habían sido empujados hacia atrás. Todo fue en un instante y al llegar la luz vieron que en efecto el sofá había sido movido unos centímetros hacia atrás y voltearon a ver a la esposa del dueño y estaba pálida. Le preguntaron que qué le había pasado y dijo que al momento de irse la luz alguien la había jalado del cabello hacia arriba y hacia atrás, que la habían levantado un poco de su lugar. Al mirar la cabeza de la señora se le podía ver despeinada y cabellos quebrados. Atrás de ella en el suelo había muchos de sus cabellos también rotos. Nadie de los ahí presentes pudo haberlo hecho. La señora no se quiso levantar, seguía asustada y el jalón que le dieron le había lastimado el cuello. Mi padre cuenta que nadie ahí se llevaba tan pesado con ella. Además era imposible que alguno se moviera sin que los demás se percataran de ello. Todos quedaron perplejos. Mi padre aún se pregunta quién pudo tener tanta fuerza para levantarla de su lugar. ¿Y quién pudo mover el sofá un buen tramo aún con el peso de 5 personas adultas? Una última cosa que sucedió ahí, aunque menos impactante, fue que a una invitada la mantuvieron encerrada en el baño. En ese entonces celebraban un cumpleaños infantil. Para esto la familia no tenía mucho que había llegado a ese terreno. La casa estaba en construcción y gran parte de ella se encontraba, como suele decirse, en obra negra. Mi padre dice que, para que me dé una idea, las habitaciones de arriba no estaban ni planeadas. Los dueños habían hecho un baño improvisado en el exterior de la casa, ya que el baño de adentro aún no tenía agua ni cableado para energía
energía eléctrica. El baño improvisado estaba al final del patio, junto al cemento, la grava, varillas y todas las cosas necesarias para la construcción. En fin, el baño estaba aislado y muy retirado de la fiesta. Mi padre dice que desde las mesas del patio se podía ver a lo lejos la puertita del baño, pues resulta que una de las invitadas se extravió por un rato. Como ella vivía cerca, pensaron que había salido a la calle, a la tienda o algo similar, por lo que no le dieron mucha importancia y todos seguían en su charla y comida. El ambiente siguió así por un rato hasta que uno de los invitados tuvo la necesidad de ir al baño, pero poco tiempo después lo ven regresar acompañado de la señora. La señora dijo que la habían asustado en el baño, que le habían dado ganas de ir. Abrió la puerta, encendió la luz pero no funcionaba. Su necesidad era mayor, así que no le importó, se sentó y comenzó a hacer lo suyo. La señora decía que desde el baño se oía a lo lejos a las personas platicando, la música y carcajadas de la fiesta, pero la señora comenzó a escuchar una distorsión en los sonidos y el volumen de estos comenzó a bajar poco a poco hasta que dejaron de oírse. Ella pensó que algo había sucedido afuera y se quiso levantar pero no pudo. Dijo que alguien la estaba presionando de los hombros contra el asiento y podía sentir un gran peso. La señora dijo que pensó que era otro de los invitados que le estaba haciendo una broma. La señora le dijo que ya la dejara, que ya se había cansado, pero nadie le respondía. Ella, muy molesta, dijo: ya es suficiente, ahorita que salga vas a ver, pero las manos en sus hombros no se apartaban. La señora dijo que quería voltear a ver hacia atrás pero no podía, que tampoco veía las manos que la sujetaban, lo que la llenó de miedo y comenzó a gritar, pero aún así no la soltaron ni fueron a ayudarla. El baño era muy oscuro y por pena no dejó la puerta entreabierta para que la luz entrara. Dice que ya llevaba mucho tiempo ahí y seguía maldiciendo y mentando a la persona que la estaba reteniendo, hasta que escuchó que alguien golpeó la puerta y aprovechó para gritar de nuevo. Fue ahí cuando la encontraron sentada y ya por fin pudo moverse. El otro invitado dijo que abrió la puerta y la encontró sentada, llevaba vestido y su ropa interior la tenía a la altura de los chamorros. Él la ayudó a levantarse y con pena le dijo que la sostuviera para que pudiera acomodarse. La señora ya tenía acalambradas las piernas y le era difícil caminar. Con ayuda la señora salió y abrió bien la puerta para que la luz entrara y ver al bromista, pero se aterró al ver que no había nadie más. El baño no tenía ventana y la taza no dejaba ningún espacio entre la pared y el tanque del agua. Estas cosas continuaron así mucho tiempo, aunque también tiene años que no sé nada de ellos. No puedo decir si estas cosas persisten, solo espero que ya no los sigan molestando. La siguiente historia me la platicó un guardia que conocí en un hospital. Por razones de salud un familiar fue hospitalizado y como el asunto era delicado hubo veces que debía quedarme en el hospital de día o de noche dependiendo cómo nos turnáramos en casa. Según nos dijeron que nos necesitaban ahí por si teníamos que autorizar alguna operación o intervenir de emergencia a nuestro familiar. Nosotros contábamos con un pase de 24 horas y cuando me tocaba quedarme de noche, eran, si no mal recuerdo, desde las 20 horas o antes hasta las 8 o 9 de la mañana del siguiente día. Mi familiar estaba en el piso de urgencias. Recuerdo que en ese mismo piso había personas quemadas pero por químicos o droga mal inyectada, también un muchacho baleado por resistirse a ser asaltado, entre otras cosas que ya no me enteré ni quise hacerlo, sobre todo por respeto a los pacientes y a su familia que también debían quedarse. Pues bien, yo comencé a hablar con los guardias en turno, muchas veces eran los mismos pero noté que los iban rolando y comienzas a detectar quién es accesible, quién es relajado, quién tiene mal o buen temperamento. Además, después de 2 semanas enfermeras, guardias, médicos y uno que otro estudiante comienzan a acostumbrarse a ti, y así las charlas se presentaron. Pero antes de continuar con lo que me contó el guardia, sucedieron cosas que no se pudieron explicar. Por ejemplo, otra de las personas que también se quedaba nos contó que vio la cama y las sábanas hacerse como si alguien las jalara de una orilla y hacía abajo del colchón. Incluso nuestro familiar que se estaba quedando dormido lo notó y con miedo preguntó que qué había sido eso, que sintió como alguien se quiso subir a la cama y pues para no asustarlo más se le mintió diciendo que no había sido nada, que tal vez era el medicamento o lo había imaginado. Cuando me tocaba quedarme debía prepararme y mentalizarme en que pasaría una noche larga y sin prácticamente nada que hacer. Después dije que era bueno y rogaba que todo siguiera así, no importaba que yo estuviera ahí, si mi familiar seguía mejorando, solo esperaba que no empeorara, lo único que importaba en ese momento era que se mejorara. Después de unas semanas y una de las noches que me tocó quedarme ya después de que la enfermera pasara a revisar y hacer sus anotaciones, me quedé sentado en una silla que estaba junto a la cama. La silla era chica, hecha de madera y muy incómoda. Ese día había sido muy pesado pues salía ya tarde de la escuela y debía ir al hospital. Recuerdo que me senté
senté y me quedé observando los aparatos que administran suero, vitaminas, registran los signos del paciente o lo que en cada caso se necesitara. En algún momento el cansancio me venció y me quedé dormido, no sé si habrá sido 1, 2 o 10 minutos, pero fui despertado por mucho ruido como si estuviera rodeado de personas apresuradas. Me dio la sensación como si fuera hora de visita en la mañana, pero al darme cuenta seguía siendo de noche y no había más gente ahí, solo se escuchaban los aparatos funcionando y a lo lejos las enfermeras trabajando y charlando entre ellas. Fue algo muy raro, pero lo adjudico al cansancio y a todos los factores externos a los que había sido expuesto ese día, la escuela, el transporte en la calle, el mismo hospital y cosas por el estilo, pero sombras, que me hablaran o tocaran como después me contaron nunca me sucedió, y estuvimos ahí un mes. Bueno, explicado lo anterior, continuaré con lo que me platicó el guardia. En la madrugada, ya tiempo después de que el médico y enfermeras pasaran a revisar a mi familiar y este se durmiera, yo no aguantaba mucho tiempo y el aburrimiento y cansancio de la silla me obligaban a pararme y caminar un poco entre los pasillos, y así comencé a hablar con los guardias. Era grato tener a alguien con quien hablar y pasar un poco de tiempo en la madrugada, y siento que ellos también agradecían la compañía y romper la rutina. Ellos me comentaban lo que se hacía en caso de que llegara una persona con tales heridas. Si llegaba un niño a urgencias se ponía especial atención a los padres o tutores y me explicaban qué hacían ellos en caso de defunción y cosas así. Como ya expliqué, por lo general me gustaba vagar unos minutos por el hospital, no usaba el elevador ya que lo que quería era caminar y estirar las piernas, así que subía y bajaba por las escaleras. Un día sin darme cuenta bajé de más y fui a dar al sótano. Había un pasillo que estaban remodelando, había plásticos en la pared y faltaban algunas lámparas haciendo tramos del pasillo más oscuros que otros. Debo reconocer que se veía algo tétrico y alcancé a ver unos tubos enormes plateados, supongo eran de aluminio, que pasaban por el techo y salían de un cuarto al final del pasillo. Como no veía a nadie ni escuchaba ruido, decidí volver por mi camino, ya que en ese hospital había un piso para maternidad. Según sé, ahí están los recién nacidos y la seguridad es algo especial. No quise que me vieran vagando y más tiempo del que acostumbraba fuera de mi piso, no quería meterme o meter a alguien más en problemas por estar de curioso, y volví por las escaleras con mi familiar que seguía durmiendo. Así fue sin querer lo que comenzó la charla de cosas extrañas con el guardia. Una noche le pregunté que había visto unos tubos plateados que iban dirección a una habitación al final del pasillo. Me preguntó que dónde los había visto y le respondí que en el sótano. Me dijo que eran los ventiladores de la morgue, que al final del pasillo era el congelador donde estaban los cuerpos. Tuve una sensación rara y pensé que si hubiera seguido y pasado la puerta hubiera entrado al congelador con los fallecidos. El guardia siguió platicando que a nadie le gustaba estar o bajar al sótano, que lo evitaban excepto cuando es necesario, que en lo personal si él andaba cerca y debía ir al baño prefería ir a otra zona o subir uno o más pisos. Me comentó que había veces en las que debían ir solos a la morgue a buscar a alguien, ya que a los fallecidos se les pone un identificador en el dedo del pie, que a él nunca le había pasado algo extraño, pero sí había veces que sentía feo estar ahí. Me comentó que a otros guardias sí los habían asustado. En la noche ellos deben hacer un reporte de las visitas que entran y salen. Era un proceso que tomaba un buen tiempo y una de las guardias comenzó a llenar el reporte atrás del mostrador. La guardia dice que estaba llenando sus hojas cuando alguien se puso atrás de ella, pero pensó que era uno de sus compañeros que la estaba viendo cómo hacía su reporte, así que no le hizo caso y siguió escribiendo hasta que pensó que su compañero ya llevaba mucho tiempo viendo y giró con todo y silla para decirle si necesitaba algo, pero estaba sola. La guardia dijo que 2 veces le pasó algo similar, no dio muchos detalles, pero la segunda ocasión igual se encontraba llenando los formatos y se pararon atrás de ella, pero esa vez sintió el roce de un cuerpo contra su cabello, lo que la hizo voltear con los mismos resultados. El guardia también me contó que entre ellos había noches que debían turnarse para dormir 1 o 2 horas, ya que sus horarios son extensos, y bueno, a mí me consta, yo estuve muchas horas ahí, así que uno de ellos se dormía y 2 estaban al pendiente y así le hacían, no siempre pero sí seguido. Uno de los guardias no quería quedarse a dormir donde todos acostumbraban, por tanto se iba a otra parte del hospital que se ocupaba solo de día. Pues resulta que una noche el guardia se fue a dormir donde acostumbraba, y a la media hora regresa corriendo diciendo a los otros 2 que se había encerrado en un cuarto y se tendió en el suelo, que según lo despertó un movimiento, que cuando se despabiló y se dio cuenta ya lo habían sacado del cuarto y arrastrado un buen tramo. El guardia que me lo contó dijo que fueron a ver y que las cosas de su otro compañero seguían adentro y en el suelo del cuarto, que en efecto, parecían haber sido jaladas hacia afuera del lugar.
Según el guardia, otra cosa que sucedió ahí fue en los baños, no sé si en todos los pisos del hospital había baños, pero en el que estaba mi familiar sí, los baños de ese piso contaban con sensores de movimiento y regadera, no tenían puertas, solo había unas cortinas que llegaban a la altura de los tobillos, adentro también había tubos en las paredes para que las personas se pudieran sujetar. Recuerdo que los baños eran lo suficientemente grande para que entraran dos personas y hasta una silla de ruedas. Pues bien, cada vez que una persona quería ir y entraba, la luz en automático se encendía. El guardia me dijo que una vez una señora de la limpieza estaba enojada porque decía que se le iba a hacer tarde y un señor no se apuraba a salir del baño y ella debía limpiar todos antes de cierta hora. El guardia le dijo que la esperara, que iba a entrar para ver si podía hacer que el señor se apurara. El guardia se metió a los baños y dijo que sí, que todas las cortinas estaban abiertas excepto una y los baños que él veía ya los habían aseado. El guardia aprovechó para hacer del baño y se acercó a la cortina preguntándole al señor si estaba bien. Como no le respondieron, volvió a preguntar otra vez, pero ahora con mayor volumen. No se escuchó ruido, así que se asomó por debajo de la cortina y no vio a nadie, así que recorre la cortina para ver mejor y el señor no estaba. El guardia sale y le dice a la señora de la limpieza que el baño está solo y ella le dice que no puede ser, que ella lo escuchó y vio sus pies descalzos por debajo de la cortina, que para evitar que alguien más entrara colocó en la única entrada los botes y escobas cruzados y que ella no se había movido de ahí. Pasaron los dos juntos y la señora, en lugar de asustarse, se molestó más y comenzó a asear el baño faltante. El guardia le dijo que debía irse y la dejó, pero no le quiso decir que los pacientes por higiene tienen prohibido bañarse sin chanclas o estar descalzos aun estando cerca de sus camas, que el único momento en el que a una persona se le quitan las sandalias son cuando están durmiendo, cuando los están operando o cuando los bajan a la morgue. Es todo lo que me contaron del hospital. Afortunadamente mi familiar se recuperó y salió después de estar ahí poco más de un mes. El guardia me dijo que habían pasado otras cosas, pero ya no hubo oportunidad de escucharlas. Algún día pasaré por ahí y con suerte espero encontrar a alguno de los guardias a ver si se acuerdan de mí y poder enterarme de más historias. Hablando de hospitales, todos han escuchado hablar de la famosa planchada. No entraré en detalle ya que todos sabemos lo que se dice de ella y cómo luce cuando se aparece. El punto es que mi madre la vio. Mi madre dice que cuando acababa de nacer uno de mis hermanos se tuvo que quedar en el hospital otros días y, como es natural, las enfermeras entraban y salían, revisaban y atendían a las otras mujeres ahí presentes. Mi madre comenta que un día en la noche no podía dormir y cuando se le acerca una enfermera le comenta su malestar. La enfermera le dijo que le daría algo para dormir. La enfermera siempre permanecía oculta de mi madre, las lámparas no alcanzaban a darla suficiente luz para poderle ver bien la cara, lo único que era visible de ella era su ropa blanca e impecable. La enfermera terminó de revisar a mi madre y le aplicó una inyección, lo que le ayudó a dormir. Después de unas horas la enfermera volvió preguntándole a mi madre que cómo se sentía. Mi madre dijo que ya estaba mejor, que la inyección la había ayudado a dormir muy bien. La enfermera le pregunta que cuál inyección, que nadie había entrado ahí. La enfermera comienza a interrogar a mi madre y llama a otra para ver si había sido ella. Para no hacer esto más largo, resulta que no había registro de personal a esa hora o de que alguien hubiera vacunado a mi madre. Los doctores comenzaron a decir que había sido la planchada. Por cierto, la inyección que la planchada le aplicó a mi madre le dolió por mucho tiempo y sirvió de prueba para convencer a las enfermeras y médicos presentes. Recuerdo una historia que me contó mi madre sobre un accidentado y fallecido que no dejaba en paz a una niña. Esa y otras historias me hacen pensar en que algunos muertos se quieren comunicar con nosotros, pero como el video ya es extenso lo dejaré para la siguiente ocasión. Gracias por ver el video, nos escuchamos en la próxima.